Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Buenas noches, familia. Qué rico volvernos a encontrar en nuestra iglesia Arca Online. Familia, en esta mañana en nuestra iglesia presencial tuvimos un tiempo súper especial. Tú estás invitado, no olvides, te esperamos. Quería contarles y recordarles que los miércoles tenemos nuestra reunión a las 5 de la mañana, Despertando con Dios. También tenemos una super noticia, ya tenemos de nuevo nuestra segunda temporada de los grupos de conexión. Comunícate con nosotros para saber a qué quieres participar. Conéctate, no es bueno que estés solo. Bueno, familia, los dejo con la reunión. Dios los bendiga. Hola, muy buenas noches. Quiero saludar a todas y cada una de las personas que se encuentran del otro lado allí, que se conectan con nosotros cada domingo en nuestra reunión online. Como siempre te estaremos diciendo lo mismo. Hoy en la mañana tuvimos un tiempo muy especial presencial en Panamericana, así que recuerda, si no has tenido la oportunidad de acompañarnos, lo puedes hacer todos los domingos. Tenemos un tiempo muy especial presencial, que es algo muy diferente a como estamos aquí en línea. Pero sé que también algunos por distancia o por algunas razones no nos pueden acompañar, y por eso siempre tratamos de tenerles este espacio aquí a todos y cada uno de ustedes también, que se conectan no solamente desde Bucaramanga, sino también desde otras partes de Colombia y del mundo. El mensaje que tengo hoy es uno de los mensajes que para mí ha sido muy, pero muy edificante. Estoy con una gran expectativa de podértelo compartir. El mensaje de hoy se llama Anclas Mentales. Y para hablar de las anclas mentales, yo te quiero contar una historia que sucedió a principios del año 2000 en los Estados Unidos, en una ciudad llamada Salt Lake City. En Salt Lake City hubo un caso que generó, todo un acontecimiento, no solamente en los Estados Unidos,
sino también en el mundo, y fue el secuestro de una niña de 14 años llamada Melissa Smart. Melissa Smart fue secuestrada a la edad de los 14 años, iniciando el año 2000, y estuvo secuestrada durante 9 meses. Una pareja, un hombre llamado Ryan y su esposa Wanda, tomaron la decisión de secuestrar a esta niña, y por 9 meses esta niña vivió cualquier cantidad de situaciones difíciles, incluyendo la violación, algo muy duro para lo que obviamente pues está experimentando una niña a los 14 años, aunque eso también es muy peligroso y muy difícil a cualquier edad. Después de muchas pesquisas y de muchas averiguaciones, al final la niña fue rescatada, fue liberada, pero cuando empezaron a desenredar el caso de cómo era que habían sido las cosas, de por qué se habían demorado tanto tiempo en descubrirla, se dieron cuenta que sus captores en varias ocasiones la sacaron y andaban con ella, digamos, a los alrededores de la ciudad. Obviamente la sacaban disfrazada, pero varias veces estuvieron con ella, inclusive en algún momento fueron a una biblioteca de una ciudad cercana. Es más, en algún momento la policía los detuvo a la pareja y a la niña estaba disfrazada, y preguntaron si conocían acerca de una niña. Lo que muchos se preguntaban es, ¿por qué la niña delante del policía no gritó? ¿Por qué no dijo yo soy Melissa Smart? ¿Por qué no gritó? Y fue que cuando empezaron a preguntarle, ella dijo, lo que pasa es que a mí me habían dicho que si yo hablaba, si yo decía, me harían muchísimo daño, muchísimo más del que me habían hecho, y sobre todo le habrían hecho daño a mi familia. En otras palabras, Melissa Smart fue condicionada en su respuesta porque creyó algo que le dijeron, que aún estando delante del policía que la podía liberar en su momento muchos meses más antes, ella no lo quiso hacer. Y cuando vemos este caso, nos damos cuenta lo terrible y lo peligroso de que muchos de nosotros terminemos creyendo mentiras que nos terminan impidiendo para ser felices. Al igual que Melissa Smart, ojalá ninguno de nosotros viva un caso de esos, muchas veces nosotros terminamos cautivos, no tal vez de esta parejita loca que hizo con ella esto terrible, sino que terminamos cautivos de nuestros propios pensamientos, de las mentiras de Satanás que nos hacen creer cosas y que nos llevan a vivir vidas de esclavitud. Porque, como te decía hace unos instantes, creo que una de las cosas más tristes y más peligrosas es las mentiras y las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, también vemos en Génesis como, por ejemplo, Eva fue engañada por Satanás y terminó creyendo algo que era una mentira y lo tomó como verdad. Y todos sabemos entonces las nefastas consecuencias de lo que Adán y Eva vivieron a causa de creer una mentira como verdad, porque esto hace muchísimo daño. Cuando hablamos de mentiras que las aceptamos como verdad, entonces estamos hablando, podríamos decir, de anclas mentales, anclas o pensamientos o conceptos que nos frenan y que no nos dejan avanzar hacia el destino que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Como te decía al inicio, el título del mensaje de hoy se llama Anclas mentales. ¿Y qué busco con el mensaje de hoy? Busco que tú puedas identificar en las cosas que vamos a ver qué actitudes, conductas y comportamientos puedes estar teniendo que te están impidiendo despegar hacia donde Dios te quiere llevar. Tal vez vienes diciendo, wow, no sé por qué siento que mi vida está estancada. No sé por qué siento que mi vida no avanza. Si te estás haciendo esas preguntas, probablemente puedes estar siendo víctima de anclas mentales. Ahora, quiero aclarar algo que es muy importante. Cuando hablamos de la palabra ancla, podemos decir que existen dos connotaciones de la palabra ancla. Una connotación positiva, y la connotación positiva es que nosotros necesitamos principios firmes que se vuelvan como anclas, ¿cierto? Para que cuando vengan las olas de la vida, nosotros estemos anclados, firmes. Esas son las anclas positivas.
aquellas cosas firmes, esos valores en los cuales fundamentamos nuestra vida. Pero también la palabra ancla tiene una connotación negativa. Y la connotación negativa, ya te lo decía al inicio, que tiene que ver con actitudes, conductas y comportamientos que son como un ancla, nos frenan y no nos dejan avanzar, no nos dejan despegar. Hablemos un poquitico de ejemplos de anclas mentales para que, por ejemplo, nosotros las podamos comprender. Por ejemplo, a veces tenemos frases, a veces tenemos maneras de pensar, formas como vemos la vida, anclas mentales, por ejemplo, en cuanto al concepto del dinero. Hay gente que nunca tiene porque ve el dinero como que el dinero es malo, que el dinero daña, y entonces dice yo no quiero tener jamás porque eso es muy peligroso. Y resulta que hay gente que es buena, que tiene buen carácter y que ha sido bendecida. Otra ancla que a veces nosotros podemos tener es el ancla de yo no soy bueno para, y yo no soy bueno para tal cosa. Y esa ancla en nuestra mente y en nuestro corazón nos impide descubrir, explorar una serie de cosas maravillosas que Dios puede tener para nuestra vida. ¿Qué decir del ancla de la tecnología? La escuchamos muchísimo. Gente que dice es que a mí la tecnología me atropella. Y cuando usted dice la tecnología me atropella, usted está diciendo yo soy bruto para esa vaina. Y cuando usted dice yo soy bruto para eso, pues probablemente nunca vas a entender. Te quiero decir que hoy en día hay personas o muy jóvenes o de edad avanzada subiendo sus videos de lo que saben hacer en diferentes tutoriales en YouTube. Hay muchas maneras entonces de aprender, pero el ancla de la tecnología nos frena y nos ancla literalmente. Pero también estamos hablando de otro tipo de ancla, por ejemplo, el ancla del tiempo. Decimos, no, yo empezaré cuando. Y ese yo empezaré cuando hace que dilatemos, que posterguemos una serie de decisiones que nosotros queremos tomar. Está también el ancla de la edad. El ancla de la edad es la que dice, yo soy demasiado joven. O el ancla que dice, no, yo ya soy demasiado viejo. Eso, loro viejo no aprende a hablar. Y con la palabra loro viejo inmediatamente nos ponemos como un ancla que nos frena y que nos deja avanzar. Y finalmente otra ancla que la escuchamos muchísimo, el ancla de es que las cosas siempre se han hecho así. Y esa ancla de las cosas siempre se han hecho así, entonces nos impiden que nosotros podamos avanzar. El punto con las anclas es que las anclas hacen que nosotros nos autosaboteemos. El enemigo no está afuera, el enemigo lo hemos creado nosotros mismos. El monstruo de 7 cabezas lo hemos creado nosotros mismos, y ese es el que nos está hundiendo y nos está, impidiendo que podamos avanzar. Te invito a que leas, por favor, 2 de Corintios, capítulo 6, del 12 al 13. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, 12 al 13. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pablo le dice a los corintios, el problema no es que yo esté estrecho, es que ustedes están estrechos. Otra traducción dice lo siguiente, nosotros no hemos dejado de amarlos. El problema son ustedes que han dejado de amar. El problema está en ustedes, corintios. ¿Y por qué? Porque recordemos que los corintios, como estaban rodeados de un entorno pagano, fácilmente los corintios se mezclaban, se enredaban, se metían en cosas que no eran, y Pablo les tiene que llamar la atención y le dice, corintios, el problema no soy yo, el problema es la estrechez que ustedes están teniendo y que no permiten que Dios haga la obra en ustedes. ¿Por qué hablamos de este pasaje? Porque las anclas mentales precisamente hacen eso. Las anclas mentales nos estrechan. Las anclas mentales se convierten en bloqueos mentales, en bloqueos espirituales que hacen que nosotros no avancemos. Un ancla mental se convierte como en un Goliat. ¿Recuerdas a Goliat? Goliat se plantea delante del pueblo de Israel y le dice, ustedes no van a pasar. Los anclas mentales se plantean en nuestro valle de Elá, en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces nos desafían, nos intimidan para que nosotros no podamos avanzar. Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué es un ancla mental? Vamos a dejarlo muy claro. Y es un ancla mental, podríamos decir que es
la propia perspectiva que yo tengo respecto de la manera de ver la vida. Así es, la propia perspectiva. Me llama la atención que la palabra perspectiva, su origen etimológico viene de per, que quiere decir mirar a través de, y perspectiva, que es mirar. En otras palabras, la palabra perspectiva es mirar a través de algo. Así es. Eso quiere decir la palabra perspectiva. Y es entonces cuando hablamos de un ancla mental, tiene que ver con la manera como tú has decidido ver la vida, con la forma en que tú has decidido ver la vida. Todos nosotros, sin excepción, miramos la vida como con una especie de lentes. Lo que pasa es que el lente de algunos está más limpio que el lente de otros. Y si tus lentes, tu manera como ves la vida, es una manera que está empañada, que está sucia, tú vas a creer que la impureza está en lo que estás mirando y el problema es que están específicamente en tus lentes. Ahora, ¿cuál es el origen de las anclas negativas, de esas anclas mentales? Un origen puede ser impuesto. Alguien me impuso esa manera de pensar. Un ejemplo clásico, por ejemplo, a nivel mundial es Corea del Norte. En Corea del Norte, cuando tú conoces un poquitico la historia de Corea del Norte, que es muy distinto a Corea del Sur, en Corea del Norte hay un régimen que ha hecho que tal vez sea de los últimos bastiones más fuertes a nivel del comunismo. Es un país que se ha decidido aislar por muchísimos años, que no tienen el internet que tú y yo tenemos, que en sus celulares, bueno, la gente ni tiene celulares, no tienen carros. Y todos los días hay una consigna permanente de repetirles a las personas que sus líderes máximos son lo máximo. Entonces los niños desde que crecen, todo lo que aprenden en la historia acerca de su líder máximo y su sucesor máximo. No conocen la historia del mundo, ven al mundo occidental como sus enemigos y por eso es algo muy fuerte de lo que sucede en Corea del Norte, porque a las personas se les ha impuesto un ancla mental que les impide mirar más allá de los muros espirituales de su alma y de su corazón. Nosotros podemos tener anclas mentales, tal vez no como en Corea, pero a veces cosas que nos imponen, a veces manera de pensar, pensamientos que a veces ponen nuestros padres o nuestra familia, o tal vez aquel que es experto en poner anclas mentales. Satanás es muy bueno para poner anclas mentales en las personas para que las personas no se acerquen a Dios. Pero también otro origen de un ancla mental tiene que ver con las anclas mentales sociales. Y las anclas mentales sociales son aquellas que dicen, es que así soy yo. Así somos, ¿no? Dicen algunos que es que así somos en Santander, ¿no? O así somos en Cali, o así somos los paisas. Las anclas mentales sociales es que así somos los costeños. Entonces ese tipo de anclas de alguna manera nos autodeterminan y nos terminan afectando para bien o para mal muchas veces. Un ancla mental, por ejemplo, el ancla mental de la raza. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo que soy de raza negra, pues conozco cualquier cantidad de anclas mentales que tiene la gente negra acerca de salir adelante, acerca de prosperar, acerca del manejo del dinero. ¿Por qué? Porque son anclas que han sido, digamos, impuestas por el tema social. Pero tal vez una de las anclas más tremendas es las anclas que yo mismo me autoimpongo. Y es un tipo de ancla que yo me la pongo para autoprotegerme o para, por ejemplo, evitar vivir un dolor. Un ejemplo concreto, tuve una relación, tengo un desengaño como varón y como mujer, y entonces digo no más con los hombres o no más con las mujeres. No más. Entonces me pongo un ancla porque yo me quiero proteger de un dolor para yo no volverlo a vivir. Y entonces me meto en una cárcel, tengo la llave y me la trago. Porque no quiero vivir otro tipo de cosas. Así que, entonces hoy, con base en esto, quiero que empecemos a mirar. Por lo menos vamos a hablar hoy de tres anclas de las muchas que seguro pueden haber, que estoy convencido que si te sientes identificado con alguna de ellas,
te van a ayudar mucho para poderla no solamente identificar, sino también poder salir adelante. Porque te tengo una buena noticia y es, Dios no te quiere anclado. Dios te quiere sí anclado a su palabra, pero no anclado a mentiras, no anclado a conceptos cerrados, no anclado a cosas que te han o te has autoimpuesto, no anclado hacia en un punto donde Él te quiere liberar. Él te quiere libre. Eso es lo más importante que quiero que entiendas hoy. Y por eso hoy vamos a descubrir cuáles son entonces estas anclas mentales. Vamos a empezar a verlas. Y yo quiero entonces, para ponerte en contexto de la primera ancla que vamos a mirar, hoy vamos a hablar un poco de un libro llamado el libro de Números. En el libro de Números tenemos una historia muy particular. Así que si eres de los que te gusta anotar, este es el momento para que entonces tomes nota de lo que vamos a hablar partiendo del libro de Números. El libro de Números está en el Antiguo Testamento. Y el libro de Números particularmente inicia con un censo. Dios le dice a Moisés que es necesario empezar a contar cuántas personas hay y en especial cuántas personas hay para la guerra. El libro de Números también tú lo sigues leyendo y empiezas a darte cuenta que Dios lo que está haciendo con el pueblo es cambiándole su mentalidad. Claro, 430 años aproximadamente con una mentalidad de esclavos, ellos ahora necesitan un, trasplante de pensamientos, trasplante de ideas, trasplante en la manera de pensar. Y entonces Dios les empieza a dar diferentes leyes y estatutos acerca de cómo convivir. También en el libro de Números empiezan a nacer los levitas, que van a ser personas que van a ayudar a trasladar el tabernáculo que existía en aquel momento. En el libro de Números celebran la Pascua y el libro de Números marca la partida donde el pueblo de Israel, después de estar un par de años en las faldas del monte Sinaí, se levantan y dicen, hay que seguir el camino. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Ahí estamos entonces en el libro de Números. Y es en el libro de Números donde cuando tú lees el capítulo 13 te vas a encontrar con algo que Dios le dice a Moisés. Dice Números 13 del 1 al 2, y Jehová habla a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Números capítulo 13 nos cuenta entonces, diríamos, la misión de los 12. Recordemos que ellos van hacia la tierra prometida, pero hay 12 hombres que han sido seleccionados para ir y observar con binoculares, tal vez disfrazados, ¿cierto? Con los árboles de la época, con las matas de la época, y van a observar cómo era que estaba la tierra. Hay algo que a mí siempre me llamó la atención, porque yo siempre que leí este versículo, siempre creí que la idea de enviar a 12 hombres a ver la tierra había sido de Dios. Pero hoy te quiero contar que no es así. Para mí, después de muchos años, me di cuenta que la idea de enviar a 12 hombres no fue así. La idea salió primero del pueblo. Lo que pasa es que Dios la permitió. Si me acompañas capítulos atrás, o mejor un libro atrás, en Deuteronomio capítulo 1, del 19 al 23, mira lo que dice más adelante en el siguiente libro. Dice Deuteronomio 1, 19, y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos la mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de vuestros padres te ha dicho, y no desmayéis, no temas ni desmayes. Pero ojo, vinisteis a mí todos vosotros y dijiste, subraya, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde debemos de subir, y de las ciudades a donde debemos llegar. Y el dicho me pareció bien, dijo Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Qué interesante esto que estamos viendo. Por favor, no te muevas, porque si te mueves te pierdes la historia. Números 13 nos está diciendo que Dios le dice a Moisés, eligió 12 hombres, pero Deuteronomio nos cuenta el origen de eso.
Es que el origen de eso fue que el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: Moisés, a propósito, lo que pasa es que nosotros hemos hablado y creemos que antes de que vayamos todos, ¿por qué no enviamos a 12 personas, a unos cuantos que reconozcan la tierra? Tanto así es que Moisés dice: y a mí me pareció bien. Luego, números 13 no es la decisión de Dios. Números 13 de alguna manera es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite, y eso te lo vas a encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Está la voluntad donde Dios dice algo, pero hay cosas donde Dios dice, pero dice: ok, yo permito. Dios lo permitió. La ira de 12 hombres no partió de Dios. La ira de los 12 hombres va a partir del pueblo. El pueblo se lo comunica a Moisés. Moisés se lo va a decir a Dios y Dios dice: ok. Entonces números 13 parece que fuera Dios, pero en esencia el contexto del pasaje nos enseña que fue el pueblo mismo el que propuso que fueran estos 12 hombres. Y entonces aquí vamos a entender muchas de las cosas que van a pasar más adelante. Moisés dice en Deuteronomio: a mí me pareció bien. Y en números 13 es Moisés de alguna manera ya viniéndole no con una consulta a Dios, probablemente es con: Señor, esto es lo que el pueblo ha dicho y a mí me pareció bien. Y Dios dice: ok, tú no me estás consultando, tú me estás informando, ok, escoge, ¿no? Y eso es muy delicado. Ten mucho cuidado cuando tú vayas a consultar, porque muchas veces tú no estás consultando, tú estás informando. Yo soy de los que creo como pastor que cuando alguien viene y me informa, yo normalmente no le doy mi opinión, porque la persona ya me está comunicando una decisión, no quiere un consejo. Cuando me consulta es distinto. Cuando me consulta no ha tomado la decisión. Cuando me informa, ya la decisión está tomada. Pues el pueblo a través de Moisés le dijeron: Señor, esta es la decisión, vamos a enviar hombres. Y Dios dijo: ok, está bien, envíenlos. Y entonces el relato bíblico de Números capítulo 13, volvemos a Números 13, ellos van en misión. Dios a través, o mejor Moisés le dice: miren cómo es la tierra, miren cómo son sus habitantes, miren cómo es la ciudad. A propósito, si ven fruto, traigan fruto de allá. Evidentemente, estos hombres van en misión posible. Claro, llegan allá, observan con sus binoculares, cortan unos cuantos frutos, traen unas uvas gigantescas. Cuando uno ve a Israel, uno compra ese tipo de, digamos, de souvenir, y ellos llegan. Y cuando ellos llegan, empieza el informe. Se reúne el pueblo. Yo me imagino que alguien dijo: Moisés, llegaron nuestros espías. Y Moisés dice: pueblo, reunión. Y entonces todo el mundo se reúne. Y están ellos allí. Y Números 13, versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de la tierra. Pusieron ahí ¡wow! Las manzanas, las peras, los aguacates. Todo estaba ahí. La gente estaba emocionada. 28, y ahí empezó la cosa. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allá los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar, en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de una raza de los gigantes. Y ojo, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Cuando viene el informe, cuando el pueblo se reúne, cuando Moisés y todos están callados, se presentan una misma visión con dos, diríamos, posiciones distintas, con dos informes distintos. Claro, ambos habían visto lo mismo, pero el concepto que cada uno de ellos tenía de lo que vio fue distinto. 10 dijeron: la tierra es terrible, Moisés. Pueblo, hay gigantes, nosotros no podemos ir. 2, Josué y Caleb, dicen: pero nosotros podemos.
Y entonces aquí vemos la primera ancla que nos impide avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. El ancla del no puedo. El ancla del no puedo. Una gran mayoría de ellos dicen, nosotros no podemos. Increíble. Dios les había dicho que la tierra prometida era de ellos. Pero a causa de esa mala sugerencia que Moisés aceptó, Dios lo permitió porque obviamente sabía lo que venía. Ahora el pueblo estaba en una disyuntiva. No querían ir a la tierra prometida. Y empezaron a decir, no puedo, no podemos. Cuando vamos a Hebreos capítulo 3, Hebreos 3 nos cuenta más o menos lo que pasó en Números capítulo 3 y 14. Y Hebreos 3, 16, 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Tremendo. El problema del ancla del no puedo tiene que ver con la incredulidad. Y la incredulidad tiene que ver con la incapacidad para vernos con los ojos de Dios, sino que nos empezamos a ver con nuestros propios ojos. Ellos dijeron, nosotros éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y entonces, cuando la incredulidad, cuando el inadecuado concepto surge, entonces el no puedo se levanta. Y el ancla del no puedo es una de las anclas más terribles que tú puedes llegar a tener. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que pasa en el capítulo 14, ahí mismo de Números. En Números 14 dice el 3, ellos empiezan a quejar y el pueblo empieza, no puede ser, nos trajeron a matar, nos vamos a morir. Y dice el 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Yo puedo ver el gentío alborotado. Yo puedo ver las gentes preocupadas. Las mujeres quejándose, los niños mirando a sus papás. ¿Qué pasó, papá? Y los padres diciendo, es mejor que nos devolvamos para Egipto. Es mejor. Y dicen que uno al otro decía, designemos un capitán. O sea, iban a dejar a Moisés tirado. Calcule eso. Iban a dejar al líder tirado. Porque ellos estaban dispuestos a causa del ancla del no puedo a volver atrás. Increíble. Un par de años atrás el Mar Rojo se había abierto. Habían pasado. Dios había hecho que Faraón muriera ahogado. Habían visto cualquier cantidad de milagros. Pero ahora el ancla del no puedo los estaba regresando a su pasado. Y yo quiero que tú pienses por unos instantes en esta ancla. Porque yo sé que tú o la has vivido o la has visto. Mira por la ventana de tu vida, de tu casa, de tu carro, no sé. Mira la ventana y te vas a dar cuenta que el mundo está lleno de personas que un día permitieron que el ancla del no puedo se convirtiera en una realidad en su vida. Míralos y te vas a dar cuenta. Personas que decidieron volver a Egipto. Personas que decidieron las cadenas de la esclavitud porque el no puedo fue más fuerte. Míralos, te vas a dar cuenta cuando te montas en un bus, cuando vas por la calle. Gente con la mirada perdida. Gente que va a trabajar pero que no es feliz. ¿Sabes por qué? Porque el no pudo más. Y entonces prefirieron quedarse con la cadena de un salario escaso, de un sitio donde se les maltrata. Personas que por miedo a la soledad, hombres o mujeres, prefirieron estar con una relación tóxica, con alguien que no dignifique. Y no estoy hablando, por favor, no me malinterpretes, que te estoy mandando a que te separes si eres casado. No. Lo que te estoy diciendo es que definitivamente tú no puedes, por tus no puedo, volver a Egipto y permitir la esclavitud. Porque eso hace muchísimo, pero muchísimo daño. Qué terrible, estaban dispuestos a regresar con sus captores. Estaban dispuestos a volver a ser esclavos porque el no puedo era más importante. Creo que el no puedo, insisto, es una de las anclas más terribles que alguien puede tener.
Yo he conocido muchas personas ancladas en su no puedo. Y sabes una cosa, uno les trata de ayudar, les ayuda, pero hay un momento en que toca dejarlos. Algunos salen y sueltan esas anclas y son libres en Cristo, pero otras personas abrazan su ancla y están allí y no avanzan. Y entonces yo te quiero decir que Dios quiere que sueltes esa ancla. Y al final vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primera ancla, el ancla del no puedo. Segunda ancla, el ancla del resentimiento. Ojo, vamos de una para otra peor, ¿no? Porque el ancla del resentimiento, si hablamos de resentimiento, el resentimiento como definición se dice que es el dolor que uno sufre a causa de una ofensa. Quien sufre una ofensa, entonces no logra olvidar esa ofensa y cada rato la recuerda una y otra vez, la siente una y otra vez, y como la siente una y otra vez, se resiente, porque lo siente una y otra vez. Ese resentimiento trae entonces sentimientos negativos, rabia, rencor, la persona se vuelve hostil. Obviamente la persona, su mirada hacia lo que Dios tiene se nubla, sus lentes están totalmente opacos, no puede ver el propósito de Dios para su vida y es alguien que es presa fácilmente de Satanás, porque 1 Pedro 5:8 dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Increíble. Y entonces, el problema con el resentimiento es que el resentimiento acumulado se convierte en amargura. ¡Wow! Y esto es tremendo. Cuando uno entonces permite que la amargura haga parte de su vida, hace muchísimo daño. Para eso te quiero contar otra historia que también está en Deuteronomio. En el capítulo 20, en el libro de Números, en Números 20, capítulo 14, nos vamos a encontrar con un relato que tú vas a decir esto de que cómo cuaja esto, pero te lo voy a contar. Números 20:14 dice así: envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cádiz, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y dice más adelante el 17: te rogamos que podamos pasar por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, no vamos a beber agua de tus pozos. Iremos por el camino real, no nos vamos a apartar a diestra ni siniestra hasta que hayamos pasado por tu territorio. Moisés le dice al rey de Edom, déjenos pasar, no vamos a tocar nada. Solo necesitamos pasar por allí, por el camino real. Pero mira lo que sucede en el 18. Edom le respondió: no pasarás por mi país. Si sales, yo voy a atacarte. Y aunque Moisés le insistió que él no iba a hacer nada malo, imagínate, Moisés era alguien honesto, igual él le dijo: no vas a pasar por aquí, le dijo el rey de Edom. Y uno se pregunta, ¿pero por qué el rey de Edom le tenía tanta rabia a Moisés? ¿Por qué el rey de Edom le tenía tanta rabia a los israelitas? Y para eso yo tengo que contar la historia. Años atrás, un hombre llamado Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob es llamado Israel con el paso de los años, donde vienen las tribus de Israel. Esaú es llamado Edom. Edom quiere decir rojo, porque se cree que Esaú era como rojizo de cabellera, como uno dice, esos monos rojos, algo así más o menos, era como rojizo él, pero también tenía que ver con la tierra donde ese sector ellos estaban, que era rojiza. Recordemos la famosa historia: un día Esaú tiene hambre y le vende los derechos de hijo mayor a Jacob. Eso obviamente genera un conflicto, porque Esaú luego se arrepiente, pero ya era tarde. Isaac le dio la bendición a Jacob porque Jacob suplantó a Esaú. Y a partir de allí, entre Jacob y Esaú hay una pugna, hay una gran batalla, hay una gran pelea entre hermanos, que en el Génesis 32 se soluciona, pero parece ser que eso trascendió con la familia. De Esaú vienen los edomitas, de ahí vienen los edomitas. Los edomitas, años después, pues son los descendientes de Esaú como tal. Y lo que parece que sucedió fue que la pugna entre Jacob y Esaú trascendió a toda la descendencia. Jacob y Esaú son hermanos.
quiere decir que los israelitas y los edomitas son hermanos. Por eso es que Moisés le dice, yo soy tu hermano, pero yo quiero pasar por ahí. Pero es increíble, han pasado más de 500 años, muchísimos más. Y todavía los edomitas no habían sido capaces de perdonar lo que pasó años atrás entre su sucesor y su hermano. Y por eso los edomitas no querían dejar pasar a los israelitas. ¿Por qué? Porque había un ancla terrible, el ancla del resentimiento. Y el resentimiento, la incapacidad de perdonar y olvidar, les estaba impidiendo disfrutar de lo que Dios tenía, les estaba impidiendo ser de bendición para el pueblo de Israel. Años más tarde los edomitas serían destruidos totalmente, serían acabados por una guerra. ¿Sabes quién era edomita? Te cuento para que puedas comprender el terrible de los edomitas. Herodes el Grande era edomita, que luego se llamaron los idumeos. Y tú sabes lo que quiso hacer Herodes el Grande con todos los niños con tal de matar a Jesús. Esa era la característica de los edomitas, un pueblo lleno de resentimiento. Años tras años ese resentimiento pasó. Y eso es muy delicado, ¿cierto? Porque es una de las anclas más tremendas. Yo conozco gente que me dicen, es que si a mí me hacen algo, yo... Pero no puede ser así. Yo te pregunto, ¿eso que te hicieron realmente es tan fuerte? ¿Es tan terrible lo que te hicieron para que tú tomes la decisión de guardarlo en tu corazón y hacerte muchísimo daño? Y es terrible porque el pasaje nos enseña que Moisés y el pueblo de Israel quiso pasar, pero Edom no quiso. Y guardando las comparaciones, Dios quiere pasar por tu vida, Dios quiere pasar situaciones por tu vida, pero en nuestro corazón, en tu corazón, si hay resentimiento, tú le dices no de manera consciente o inconsciente. No olvidar, no perdonar, guardar resentimiento, que se convierten en algo que es muy peligroso. Porque mira lo que dice Hebreos capítulo 12, es una advertencia para que tú y yo no guardemos resentimiento. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. El resentimiento genera amargura, dice que es como una raíz que hace que yo no disfrute de la gracia de Dios y además de eso contamina a otros. La segunda ancla, si la primera era terrible, esta déjame decirte que es muy peligroso. El ancla del resentimiento. ¿Sabes por qué? Porque te daña por dentro y por fuera y porque hace muchísimo daño a otros. Hoy es el día de entregar esa ancla. Y vamos a la tercera ancla y con esa nos preparamos para orar. El ancla de la justificación. El ancla de la mentira. El ancla de las excusas. Y para eso yo quiero invitarte a leer Éxodo capítulo 32 del 21 al 24. Dijo Moisés a Faraón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mar, porque me dijeron a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, al varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y dijo Aarón, y salió este becerro. Números 32 del 21 nos narra la historia de la caída en idolatría de Israel. Recordemos, Moisés es llamado por Dios al monte para que esté con él. Se tarda varios días, el pueblo se desespera y le dice a Aarón, nosotros no sabemos qué le habrá pasado a Moisés. Mejor es que hagamos nuestros dioses y sigamos el camino. Volvemos de nuevo. Iban a dejar tirado a Moisés. Y Aarón, permisivo con el pueblo, permitió y levantó una estatua, un becerro de oro. Cuando Moisés lo confronta, lo acabamos de leer, Aarón tiene la desfachatez de decirle, oiga, yo no sé, Moisés, la verdad yo no sé cómo fue que pasó esto. La verdad, Moisés, imagínense, ellos vinieron, me trajeron sus cosas, yo lo eché ahí y ¡push! Salió el becerro, ¿no? Y Moisés le dice, pero Aarón, ¿qué fue lo que hiciste? Y entonces aquí encontramos
otra de las anclas más terribles, que es el ancla de la justificación. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Uno se pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer los errores? Si la verdad es que todos y cada uno de nosotros en algún momento de la vida nos vamos a equivocar. Claro que sí. Personalmente, ¿cuántos errores he cometido? ¿Cuántos errores he cometido como esposo, como papá, con mi hija? ¿Cuántos errores he cometido como pastor? ¡Wow! ¿Cuántas veces me he equivocado? Pero algo que yo personalmente trato de hacer es de no quedarme allí. Mi esposa sabe que a mí me es fácil pedir perdón, porque sé lo peligroso y lo delicado que es cuando yo me quedo en la justificación. Y la invitación a la que yo te quiero dejar es: hoy tal vez es el momento de entregar la justificación que puedas estar teniendo. Sobre todo porque si no lo haces, puedes caer en algo que lo llaman los estudiosos del comportamiento social. Puedes caer en algo llamado la disonancia cognitiva. ¿Y qué es la disonancia cognitiva? Yo me encontré un artículo muy interesante que te lo quiero compartir porque creo que te va a servir muchísimo para esto de salir del ancla de la justificación. Este artículo dice que los seres humanos vivimos en una constante contradicción porque generalmente sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Por ejemplo, sabemos que hay que comer saludable, pero no lo hacemos. O que hay que hacer deporte, pero nos cuesta hacerlo. Y la pregunta es: ¿por qué si sabemos que hay que hacer lo correcto, no lo hacemos? Y entonces ahí es donde viene el famoso término llamado disonancia cognitiva, que fue acuñado por un psicólogo social llamado Leon Feister en 1957, imagínate. Y en esta teoría que este hombre promulgó, encontró que generalmente nosotros experimentamos disonancia cognitiva cuando hay una crisis entre lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, de manera concreta, sabemos que el alcohol es perjudicial para la salud, pero muchas personas siguen empinando el codo, ¿cierto? Y uno dice, pero no hay coherencia. Y entonces, esas personas saben que está mal hacerlo, pero para no sentir disonancia cognitiva, para no entrar en crisis con lo que saben que está mal y lo que están haciendo, entonces crean un segundo pensamiento para aceptar ese comportamiento. ¿Y cuál es el segundo pensamiento? Que entonces las personas generan dicen: pero es un trago, no le hace mal a nadie, ¿cierto? Pero pues yo no me voy a morir de eso. La famosa historia: mi abuelito tomó trago de viejo y nunca le pasó nada. Y entonces se crean pensamientos para contrarrestar específicamente eso. Por ejemplo, está el tema del cigarrillo. Las personas saben que fumar hace muchísimo daño, pero ¿por qué lo hace? Entonces es exactamente lo mismo. La persona sabe que está mal, pero lo hace. Para no entrar en disonancia cognitiva o no caer en ella, aunque cae en ella, entonces crea un pensamiento que suprime eso que sabe que está mal. Y entonces el pensamiento dice: es que no, pero no es para tanto. Además, pues uno de algo se va a morir. Además, no sé, cuando yo fumo me calmo. Y entonces empezamos a sacar una serie de ideas o de conceptos que justifican ese tipo de comportamiento. Ahora, hay una tremenda relación y está demostrado entre la disonancia cognitiva y la mentira. ¿Por qué? Porque según el mismo estudio encontró que las personas sentimos una tremenda necesidad de ser coherentes con nosotros mismos, y si no logramos eso, preferimos inclusive autoengañarnos con tal de justificar ese comportamiento. Y entonces se llegaron a cualquier cantidad de estudios donde llegaron a la conclusión que definitivamente las personas que sufren de disonancia cognitiva se terminan autoengañando y al final terminan creyendo mentiras como verdades. Y entonces el autoengaño se vuelve básico en este tipo de personas que siguen experimentando disonancia cognitiva. Por ejemplo, está el caso de aquel que, ninguno de nosotros dice: no, yo jamás seré infiel, y un día que esa persona comete una infidelidad,
sabe que está mal, pero hizo algo en contra de sus valores, entonces crea un pensamiento que dice, pero es que es por culpa de ella tal cosa, o es que a causa de él tal cosa yo caí en esto, en lugar de asumir la responsabilidad. Hay un terrible problema entonces con esto, porque creo que bueno, tú sabrás cuál te parece más peligrosa, pero esta ancla es una ancla de las más difíciles y sobre todo las más difíciles de romper, porque el problema es que la persona cree que está en lo correcto. Y hacer caer en cuenta a alguien así es muy difícil. ¿Por qué? Porque el ancla de la justificación a propósito de las vacunas es como una vacuna que tú te aplicas a ti mismo para permitirte ese tipo de comportamiento. Lo justificas de esa manera. Y entonces, claro, ahora, ¿qué es lo más peligroso? Y es que detrás de la justificación está la mentira y detrás de la mentira está Satanás. Así te lo tengo que decir. Juan 8, 43 dice, ¿por qué no me entendéis mi mensaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y mira lo que dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y dice, padre de la mentira. Por eso, tal vez esta es una de las más peligrosas. La justificación lleva a mentir y la mentira tiene que ver con Satanás, no hay otra manera de decirlo. Por eso hoy, 3 anclas en las que tú tienes hoy que tomar una decisión si te identificas en alguna de ellas. El ancla del no puedo, del resentimiento y de la justificación te van a tener frenado hacia donde Dios te quiere llevar. Ahora, la gran solución es lo que nos interesa hoy. ¿Cómo ser libres de las anclas, de estas anclas mentales? Primero, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo ser libre de las anclas? Necesitas un encuentro, o si ya eres cristiano, identificas eso, es un reencuentro con Jesús. Para que no sigas en esas anclas, necesitas tener un trasplante de pensamientos, de tus anclas, para que sean reemplazadas por la verdad de Dios. Necesitas eso. Necesitas experimentar eso. No importa si eres nuevo o si llevas mucho tiempo, pero si estás viviendo con anclas, necesitas tener un encuentro, necesitas buscar a Dios, necesitas programarte una noche de ayuno, de oración, de vigilia, necesitas hacerlo, porque si no, esa ancla te va a tener allí. 2, necesitas ser consciente, sobre todo, que si sigues con esas anclas, tarde o temprano, esas anclas van a traer consecuencias nefastas para tu vida. Luego tienes que tomar una decisión. Necesitas hacerlo, de verdad. Porque si no, esas anclas van a traer consecuencias. Tercero, 2 de Corintios 10, 4 al 5. El apóstol dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir, las armas que tenemos para enfrentar las cosas no son humanas. Las armas que tenemos son espirituales. Dice 5, necesitamos derribar argumentos y fortalezas. Una de las fortalezas más tremendas son las que se levantan en nuestra mente, las anclas, nuestra manera de concebir la vida. Necesitamos, dice él, necesitamos derribar esas fortalezas, esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje lo que dice es, cada que un ancla que tiene que ver con un pensamiento venga a tu mente, tú necesitas dar la orden a ese pensamiento de decirle no, porque en el nombre de Jesús esto no es de Dios. Tienes que usar tus armas, el arma de la oración, del ayuno, del Espíritu Santo. Él te ayuda de estar con otros en la iglesia. El estar con otros es muy importante. Lo diremos en Arca una y otra vez. No camines solo. Únete a un grupo Conexión. Participa. No, que yo no conozco a nadie. Pues conoce. Deja esa ancla. No, yo no hablo con nadie. Deja esa ancla, por favor. Da el paso. Ten amigos creyentes. Ten alguien a la cual tú le puedes decir, mira, ora por mí. Claro que sí, ora por mí. Tú no necesitas, yo lo necesito.
¿ya? Tengo pastores, amigos con los cuales yo puedo hablar con sinceridad y poder orar los unos por los otros. Claro que sí. Da ese paso, rodéate bien. No permitas que los argumentos, que esas anclas te sigan frenando. Y cree que Dios de verdad te quiere libre. Y créeme, no te imaginas cuando el ancla levantada y empieza el barco a moverse. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a conocer lugares, sitios, personas. Y Dios te va a empezar a llevar a cosas extraordinarias, a cosas que ojo no vio ni oído yo, como dijo el apóstol, sino que Dios ha preparado para los que te aman. Dios ha preparado grandes cosas para ti. Pero no puedes seguir en ese puerto olvidado de tu vida anclado. Tienes que decirle a Dios, tomar la decisión, levar anclas en el nombre de Jesús y avanzar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que traiga libertad sobre esas anclas. Ha llegado el momento de hablar con Dios. Ha llegado el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Quiero invitarte a que allí donde estás desnudes tu corazón delante de Él y que le digas: Señor, muchas gracias. Gracias porque hoy tú en tu amor me has permitido identificar de una u otra manera anclas que representan actitudes, conductas, formas de pensar que me tienen frenadas, Señor. Cuando me doy cuenta hoy, Señor, de lo que tú quieres hacer es conmigo, es traer liberación. No me quieres frenado en un punto de mi vida. Por eso dile a Dios: Señor, hoy te pido perdón. Si te has sentido identificado con alguna de las anclas que hoy hemos hablado, hoy dile: Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué mi vida está escasa, por qué mi vida está frenada, por qué mi vida no avanza, porque me he llenado de no puedos como ancla, porque me ha costado olvidar, o peor aún, Señor, porque siempre tengo una justificación que hoy entiendo que es un autoengaño. Yo soy el que pierdo, Señor, que es una mentira, Dios, que a quien estoy mintiendo es a mí mismo. Pero hoy yo quiero correr a ti, dile a Dios: Jesús, necesito un encuentro contigo o un reencuentro con la verdad. Ayúdame, Señor, a que a cada ancla, a cada concepto errado yo le anteponga tu verdad, lo que dice tu palabra. Estoy convencido que lo que dice tu palabra es contrario a eso. Israel dijo: nosotros nos veíamos como langostas, pero Dios no los veía así. Para Dios ellos eran especial tesoro. No permitas que tu concepto te lleve a un no puedo, que te lleve a no creerle a Dios. Dile: Señor, ayúdame a vivir bajo tu revelación, a vivir respecto de quién soy yo para ti, que yo no me vea como langosta, que me haga proferir el no puedo, que me lleve a no creerte. Hoy te pido que me ayudes, Señor. No quiero volver atrás. Israel dijo: volvámonos atrás. Volvamos a ser esclavos. Tú no puedes volver atrás. Tú no puedes volver a la esclavitud del Egipto. El mundo está lleno de hombres y mujeres que un día dijeron que no podían. Fueron donde su captor y le dijeron: por algo de amor y un poco de comida, ponme las cadenas de nuevo. Y andan libres aparentemente, pero están esclavos por dentro. Tú no fuiste llamado a eso. Tú fuiste llamado a la libertad con la que Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario, para
Para eso Él murió en la cruz, para hacerte libre de toda ancla satánica, de toda ancla del pensamiento, de todo resentimiento, de todo dolor. El Señor te dice hoy: tienes que perdonar, tienes que sanar. Es tiempo ya de perdonar, es tiempo, porque si no el resentimiento te está consumiendo y te lleva a la amargura y no alcanzarás mi gracia. Hoy toma la decisión, suelta ya, suelta ya. Y sobre todo dice el Señor hoy: no actúes como Aarón, no te justifiques, no te autoengañes. No te mientas a ti mismo, no vivas en disonancia cognitiva, no crees autoconceptos o argumentos para justificar tu comportamiento, no lo hagas, porque tarde o temprano vivirás las consecuencias. Pídele hoy perdón a Dios y dile: Señor, dame la fortaleza para que cada que vengan esos pensamientos, yo los lleve cautivo a la obediencia a Cristo. Hoy me declaro libre de toda ancla, de estas anclas negativas. A lo único que quiero estar anclado es a ti y a tu palabra. Pero toda ancla negativa yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncia hoy. Hoy es el día para que renuncies, para que camines hacia la libertad. Padre, yo te doy gracias por todos los que ahora están siendo libres de anclas en el nombre de Jesús. Y yo declaro que se inicia un viaje maravilloso, que el barco de tu vida va a despegar, que tu vida va a despegar en el nombre de Jesús, que el mejor viaje va a empezar, que el mejor destino viene para tu vida, que lo mejor está por venir. Dale gracias a Dios por este tiempo, por su palabra y porque Él te hace libre de toda ancla. Y si hoy tal vez tú estás conectado por primera vez a un espacio como estos, invita a Jesús. Dile: Jesús, entra a mi vida, invítalo, porque Él es el único que trae libertad sobre toda ancla. Dile: Señor, te recibo en mi corazón, te acepto, me arrepiento de mis pecados, pongo en ti mi fe y mi confianza. Y gracias, Jesús, por entrar a mi vida. Padre, gracias por este tiempo tan especial que nos has regalado. Te pedimos que sigas con nosotros. Bendice este día que ya ha finalizado, la nueva semana que se inicia. Bendigo tu vida, bendigo tu salud, bendigo la vida de tus seres queridos. Oro para que Dios te saque adelante, para que veas el respaldo de Dios. De verdad, con todo nuestro corazón, que veas los cielos abiertos, porque lo mejor está por venir. Porque hoy, en el nombre de Jesús, cree que las anclas han sido levantadas y que viene el mejor viaje. Gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestra reunión online. Recuerda, te esperamos en nuestra dinámica de grupos conexión. Conecta con nosotros en los diferentes grupos, que son espacios para conectar con Dios, conectar con la gente de la iglesia, conectar con la visión, crecer juntos en diferentes temáticas y estar junto a otros. No camines solo, decimos en Arca, porque juntos es mejor. Nos encontramos en miércoles Despertando con Dios en nuestras reflexiones. El próximo domingo en la mañana no te puedes perder. Si nos quieres acompañar presencial, estamos en un tiempo muy especial. Y en la noche, bueno, estamos online. Un abrazo virtual a la distancia. No te puedo ver, pero les vemos ahí que están escribiendo. Nos encanta que hayas estado con nosotros. Dios te bendiga. Chao, chao. Ah
doesn't fade away.